Venimos estudiando eh, el tema al cual le llamé la tierra prometida. Hoy estamos en la parte número 4. Recordemos que la tierra prometida la conocimos como el camino de la preparación para poder accesar ya al último lugar donde el Señor nos va a llevar, que sería al lugar santísimo, si lo hablamos desde el tabernáculo, a la presencia de Él en el momento que nosotros seamos llamados, ya sea porque el Señor nos glorifica, morimos y somos glorificados, o porque el Señor venga y se lleve a su iglesia. Tenemos y estamos siendo preparados para eso. De ahí que Pablo le escribe a los filipenses que Dios inicia la obra, Dios la perfecciona y Dios es el que la termina. Ni siquiera es mérito nuestro, sino que es mérito de Dios. Nosotros somos receptores de esa bondad de Dios. Dios sacó a Israel de Egipto, no lo dejó en el desierto, le permitió llegar hasta la tierra prometida, aunque como digo, la tierra prometida no es el fin, sino es el proceso en el que se entra para poder llegar a tener lo necesario para poder nosotros reflejar su gloria aquí y también estar listos para disfrutar de su gloria delante de él. Esa fue la promesa que se le dio a Abraham acerca de la bendición que había para la humanidad en él, que iban a ser benditas todas las naciones en la descendencia de Abraham, refiriéndose al Señor Jesucristo. Esa es la obra divina también, y fueron por etapas. Hoy vamos a estudiar el capítulo 6. Voy a entrar de lleno al capítulo, así que pueden ir buscándolo en sus Biblias. Vamos a hablar de la toma de Jericó. La toma de Jericó nos va a traer a nosotros un ejercicio de la forma en que tenemos que estar preparados para nosotros poder recibir al Señor o estar en la presencia del Señor, que, repito, este es el camino de la preparación. Nos enseña Dios a través de este pasaje cómo el pueblo que fue rescatado en Egipto, que tenía cero capacidad, estaba muerto en delitos y pecados, es formado en el desierto para después enfrentar los acontecimientos, las circunstancias que habían de venir. Así que dice el verso 1, trayéndonos a la mente que venimos desde Egipto caminando, el pueblo de Israel y por supuesto un simbolismo de nuestro caminar en el Señor, en la vida como creyente, en la vida como cristiano. Entonces el verso 1 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni nadie salía. Esto es algo muy interesante, mis hermanos, cuando lo leo, porque veo que Jericó se, se amuralló, cerró absolutamente todo ante la venida de los hijos de Israel, porque ya sabemos que Rahab le dijo a los espías que el pueblo temía por la llegada de ellos porque sabían todo lo que había hecho Dios para Israel en el camino. Esto es una figura de lo que es el enemigo, me refiero al adversario, me refiero, pues el enemigo no es ignorante, reconoce muy bien cuando el pueblo de Dios avanza. Y esto es el primer detalle que vamos a observar en la llegada del pueblo a Jericó. Está amurallado. Son fortalezas espirituales anti Dios que se levantan cuando el pueblo está cerca de obtener lo que Dios le prometió. Así que para usted y para mí Jericó significa la primer gran muralla que tiene el alma, que tiene el espíritu, donde va a haber una resistencia enorme ante la obediencia que nosotros estemos haciendo delante de Dios. Mis hermanos, si usted y yo pensamos que el desierto, el paso por el desierto fue difícil, el llegar a Jericó es más difícil. Es más difícil porque hay una demanda de parte de Dios mucho mayor para nuestro conocimiento, para lo que nos ha dado.
Y no solo hay una demanda mucho mayor, sino que de parte del enemigo hay un ataque mucho más sólido hacia nosotros. Pero ahí es donde nosotros debemos de entender que desde que salimos de Egipto ya Dios nos viene preparando y Dios nos dio en el camino del desierto al Espíritu Santo para que nos guiara en el día y en la noche. Y que Jesucristo nos guiara en el día y en la noche, lo podemos traducir a todo tiempo. Claro, nosotros avanzamos en el día a día. Voy a ir haciendo aplicaciones diarias porque ahora sí estamos ante el análisis de cómo es que el enemigo nos resiste en la tierra prometida y cómo es que nosotros debemos de ir en cada uno de estos pasos que vamos aprendiendo, ir aprendiendo cómo enfrentarlo. Entonces es eso que nosotros salimos a nuestro trabajo, a nuestros estudios, a hacer diligencias a la calle, ya sea ir al supermercado, y cuando salimos el enemigo está presto, está listo para causarnos molestia. Alguien que nos tira el carro, alguien que se atraviesa en la calle, alguien que empieza a insultarnos, empiezan a haber ataques por todo lado. Y el ataque no es de las personas, aunque lo que estamos viendo son personas. El ataque es del enemigo. Ahora usted puede decir, sí, pastor, pero el pueblo de Israel iba hacia una ciudad y la ciudad estaba amurallada. Es que lo que hace el enemigo es amurallar todo lo que está alrededor de él, que tiene bajo su control, para que nosotros no podamos llevar el mensaje a Jericó, para que nosotros no podamos hablarle a las personas que están atrapadas en Jericó, en esas murallas, asustadas, sabiendo lo que Dios está haciendo, pero no lo entienden, sabiendo lo que Dios está haciendo en la iglesia y en las personas que son obedientes y fieles, y repito, no lo entienden. Entonces, ¿qué es lo que hace? Generar un ataque contra nosotros para desanimarnos, para sacarnos del enfoque que nosotros tenemos que tener en la vida diaria. De ahí que es más peligroso estar en la tierra prometida que en el desierto. Porque en el desierto lo que tenemos es confrontaciones naturales. O sea, hay una confrontación con el desierto, con la sequía, con el agua, con la falta de alimento. Esos son cosas naturales que se dan en el desierto, donde estamos siendo formados en dependencia de Dios, en entender que Dios es el que nos cuida en el paso a paso. Pero cuando entramos a Jericó, que fue lo que vieron los espías, ya la confrontación no es natural, sino es con entes, con personas que están representando ahorita en la Biblia a esa lucha espiritual con la cual nosotros nos enfrentamos en el día a día. De hecho, Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en los lugares celestiales. Esto es la diferencia de pasar de pelear con aspectos meramente naturales a pelear con entes sobrenaturales. Pero cuando nosotros llegamos a Jericó para conquistarlo, como ese pueblo llegó a Jericó para contestarlo, el verso 2 nos da a nosotros una clave. A ustedes, mis hermanos, y a mí, y a cualquier creyente, una vez que llegamos a los pies de Cristo, una vez que aprendemos, tenemos conocimiento de lo que Dios quiere, cómo quiere Él ser adorado, cómo quiere Él que nosotros estudiemos y nos preparemos, cómo quiere que llevemos nuestras reuniones de congregación, cómo quiere Él que nos relacionemos entre nosotros, todo eso es lo que vamos aprendiendo. Entonces el enemigo viene y se amuralla, pone una serie de personas que van a estar en la calle, en la congregación, en las mismas familias, resistiéndose a lo que Dios les está mandando, a través de nosotros, que somos los mensajeros, sacerdotes. Y nosotros tenemos que tener una obediencia efectiva, tenemos que obedecer las cosas como Dios las demanda, porque si no, entonces no vamos a poder botar las murallas que se resisten al mensaje que Dios está poniendo en nuestros corazones.
Pero el verso 2 nos dice a nosotros lo siguiente: Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Dos. A Jericó está hablando del pueblo y a su rey. Está hablando de la ciudad con las personas y está hablando de quien dirige esa ciudad. Además, añade, con sus varones de guerra. Si nosotros agarramos esto y lo trasladamos al plano espiritual, es como que Dios nos diga a nosotros, no se preocupen, las personas que los van a contrariar, los espíritus, los demonios y el adversario no pueden contra ustedes. Ya yo lo entregué, ustedes llegaron para vencer. Pero vencer no significa que vamos a andar con una bandera o vamos a andar con una espada natural atacando o luchando. No, no, no. Es una lucha interna, es una lucha del pensamiento, es una lucha de cómo resolvemos, qué vamos a hacer cuando las circunstancias no son adversas. Es importante notar que él dice, te lo he entregado. Pero si usted analiza, cuando Dios le está diciendo el muro todavía está en pie, no ha caído. Pero él dice, ya se lo entregué. O sea, la promesa que Dios está haciéndoles es un hecho espiritual concretado. Lo que dice Dios básicamente en esa frase es, aunque no lo estás viendo en lo natural, ya está hecho. Porque la fe no empieza cuando los muros caen. O la fe más que todo no es en base a lo que estamos viendo, sino que creemos que los muros ya cayeron conforme nosotros vamos avanzando. Así es como funciona. Tenemos que avanzar, tenemos que tomar decisiones radicales. Tenemos que creer que Dios dijo que eso ya no lo entregó. Pero no venir y materializar esto como cuando una persona se pone a pensar en que está construyendo una casa o que tiene unos planes de estudio. Todo eso está bien, es parte de la vida, pero eso son añadiduras. Cuando Dios habla de la conquista y que ya la hemos conquistado, está hablando de nuestra templanza, del control y dominio propio, de cómo vamos a contestar. Entonces, les decía que salimos a la calle, se nos atraviesan los carros, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a responder a esa agresión que se nos está poniendo y que usted dice, pero ¿qué es esto? O sea, la gente está loca. Hay cosas que están pasando en el mundo que son terriblemente hostiles. ¿Qué es esto? Debemos de entender que ese es el Jericó, que está amurallado y que ya Dios nos dijo a nosotros como iglesia que debemos de conquistarlo. No es que vamos a venir y vamos a derrotar al enemigo en su campo, no, no lo vamos a derrotar. El que va a derrotar al enemigo en su campo es Jesucristo. Pero nosotros somos los de avanzada. Nosotros somos los que vamos a ir hablándole a las personas que están atrapadas en Jericó, a- digamos, encarceladas, se puede decir, en Jericó. A esas personas les vamos a llegar a decir, como pasó con Raab, que Dios los puede hacer libres. Entonces Dios viene y da una orden a través de Josué. Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra. Préstele atención porque vamos a diferenciar entre los hombres comunes, o sea, del pueblo, los hombres de guerra, y vamos a diferenciar entre los sacerdotes. Tenemos que diferenciar entre estas, cada una de estas personas. Él dice, la estrategia que está utilizando es, rodeen pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Aquí, cuando usted analiza eso, que está mandando a hombres de guerra militares, primero que hay un cambio. Cuando estaban pasando el Jordán, los que iban al frente eran los sacerdotes. Ahora los sacerdotes se quedan y los hombres de guerra son los que están avanzando. Van a dar vueltas, una vuelta por día solamente. No 7 vueltas como muchos piensan diarias. No, el último día dio 7 vueltas. Durante los primeros 6 días solo daban
una vuelta a Jericó. Lo que pasa es que esto no tiene ninguna lógica militar, o sea, es algo raro, porque le dicen nada más den vueltas y callados, ahorita lo vamos a ver. Lo que Dios está enseñándole al pueblo en este momento, y a usted y a mí también, es que las victorias en el reino de los cielos no son a través de la fuerza, sino a través de una obediencia precisa a Él. No es que usted venga y se pelee con una persona que está al frente, que empiece a gritarle o como hace mucha gente, a levantarse en huelga. No, no, esa no es la forma en que Dios dice que nosotros vamos a vencer para poder conquistar Jericó, que es el primer pueblo que vamos a conquistar de la tierra prometida. No es toda la tierra prometida, es la fortaleza que está antes de ingresar a la tierra prometida. Y eso vamos a ir viendo cómo cada pueblo que se va enfrentando tiene un simbolismo espiritual. Zacarías en el capítulo 4 verso 6 dice que no es con ejército ni con fuerza, sino que es con el Espíritu Santo que se vence. Pero es importante determinar o observar que no es inacción, o sea, no es que nos sentamos y no hacemos nada, sino que es una obediencia que está en continuo avance, aunque no esté entendiendo lo que está pasando. Es una obediencia que está avanzando conforme a lo que Dios va presentando en la vida, como usted y como yo. Deberíamos de estar avanzando en lo que Dios nos presenta. Preguntará a alguien, ¿y cómo yo sé que estoy avanzando en la dirección que Dios quiere? La palabra dice que la bendición de Jehová no trae consigo tristeza. Si avanzamos, hay confianza, no hay duda, entonces vaya dando los pasitos. Pero si nosotros estamos con duda, con temores, entonces mejor espere. Eso es como estar esperando en el desierto antes de entrar a Jericó. Y ordena a Dios cómo debe hacerse ese avance y cómo debe de circular alrededor de Jericó para botar esos muros. No olvidemos que estamos hablando de sacerdotes, estamos hablando de hombres de guerra y estamos hablando del pueblo como tal. Entonces en el verso 4 dice que 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas. Las bocinas son de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Si usted observa, en toda la Biblia el 7 es un número muy importante, nombrado muchas veces. Este número se conoce como Sheva. En realidad en hebreo no hay números, no hay tildes, no hay mayúsculas. Todo es en una sola, digamos, minúscula, todo pegado y no hay signos de puntuación. Entonces, cuando alguien le dice a usted que en el Antiguo Testamento dice aquí está Dios con mayúscula para poder indicarnos que es de Dios al que se está refiriendo, eso lo pusieron los traductores, pero eso no está en el texto original. En el texto original no hay mayúsculas. Entonces, cuando el número 7 aparece, no es un número como tal, sino una letra que tiene un valor numérico. Y ese valor numérico tiene un significado espiritual. Entonces, cuando hablamos del número 7 que se repite, cuando dice 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca el séptimo día y daréis 7 vueltas, ese 7 que se menciona acá y se va a mencionar en toda la Biblia, lo veremos ahora dentro de un rato cómo es repetitivo el uso de este número, que se llama Sheva, no 7. Si está anotando, se escribe Sheva, Sheva, que significa saciar. Saciar, completar, jurar, consagrar. Básicamente eso es lo que significa. Cuando Dios hace la tierra, cuando Dios hace el mundo, lo hace en 6 días y reposa en el séptimo. Eso está en Génesis capítulo 2. O sea, Él hace el trabajo de 6 días y completa,
jura o promete y llega a saciar las necesidades de su justicia cuando Él termina y dice que lo que hizo es bueno y es bueno en gran manera. Así que cuando analizamos el 7 como algo que es completar, llegar a la totalidad de algo, podríamos decir que es el cierre de un ciclo. Se cierra un ciclo con el 7. Y cuando se menciona el número 8, como en el arca de Noé, que habían 8 personas adentro, se inicia otro ciclo. Se cierra un ciclo y se inicia otro ciclo. ¿Cuál es el ciclo que se cierra en este caso después del número 6? El número 6 es representación de la humanidad, de lo que es la obra humana. Cada vez que se escuche usted el 6, es obra humana. Cuando escuchen el Apocalipsis 6, 6, 6, si bien es cierto que el enemigo está funcionando en esto, pero está funcionando a través del ser humano, de la obra humana, de hacer que el ser humano esté en contra de Dios. Pero cuando se llega al 7 se habla de consagración de esa obra completa. Cuando se llega a Jericó, antes de enfrentar a Jericó y sus muros, entonces se le dice a ellos que tienen que tener una obediencia completa, consagrada y exacta. Ellos van a caminar una vuelta diaria durante 6 días, pero no van a caer los muros. Y no van a caer los muros porque lo que está demostrando es que no importa cuánto el hombre haga, debe cumplirse el mandamiento de Dios en su totalidad, de la forma en que Él lo está indicando, para que el milagro se dé. El milagro de las caídas, de la caída de los muros. Pero si usted y yo analizamos, mientras está caminando alrededor, una vuelta cada día, se está construyendo el milagro, porque hay una obediencia a lo que Dios va a hacer, aunque no se está viendo, pero se está caminando en el milagro hasta que el milagro se concrete en el séptimo día. Igual que lo podemos leer en Levítico cuando los sacerdotes se consagraban, la consagración duraba 7 días de la misma manera. Entonces, podemos entender o podemos concluir que lo que se está haciendo con estos sacerdotes que empiezan a caminar alrededor es la preparación, la consagración para lo sagrado, para lo que viene, para poder ver la magnitud y la magnificencia de lo que Dios va a hacer. Porque lo que hay ahí en ese momento es una batalla santa, no es una batalla política, ni es una batalla territorial, sino que la ciudad se estaba de una manera simbólica dedicándosele a Dios completamente, como primicia, como regalo. Entonces, la caminata que el pueblo hace alrededor durante 6 días es consagración, es entregarse a Dios, es decirle, estos muros y toda esta ciudad va a caer aquí y te la estamos dedicando a ti. Eso es adoración. Y eso es lo que hacemos cuando usted sale a la calle, cuando usted va a la escuela, cuando usted va a su centro de trabajo, cuando está con sus familias. Como nosotros nos conduzcamos delante de ellos, estamos consagrándonos para Dios, para esperar el milagro. A ver si lo planteo antes de entrar de lleno a lo que estamos viendo de Jericó. Por supuesto, ya estamos entrando, pero me refiero antes de profundizar. Es como si esto que está viendo usted, este escenario, usted va a la casa de un familiar, voy a tomarlo en el familiar, que es cuando usted viene y desearía que toda su familia, que sus papás, hermanos, primos, tíos, tías, todas estas personas se entregaran al Señor. Entonces, esos 6 días caminando alrededor, una vuelta diaria, es como cuando usted va a la casa de estas personas que usted desearía o desea que se entregan al Señor. Usted entra y de una manera silenciosa actúa, comparte, se comen algo, no los atosiga, no quieren nada de la Biblia, no quieren nada. Nosotros somos de tal denominación, a mí no me molesta, entonces usted entra callado. Usted comparte con ellos, se sienta a la mesa,
Si están consumiendo cosas que a Dios no le agradan, vamos a llamarle licor, vamos a llamarle cosas que usted diga esto no, esto para Dios no. Están conversando cosas que a Dios no le agradan, usted no participa, usted simple y sencillamente llega, visita y se va. Y va dejando una marca cada día, que da una vuelta alrededor de Jericó. Estoy hablando simbólicamente. Otro día llegó a visitarlos, entonces le dicen, ay, mira, usted va para la iglesia, entonces ellos le llegan a visitar a usted, voy a cambiarlo, que ellos le llegan a visitar a usted va para la iglesia, ahí está usted dando una vuelta más en Jericó, y usted le dice a ellos, vea, yo voy para la iglesia, Dios está primero, les agradezco su visita, los amo mucho, yo respeto lo que ustedes creen y espero respeten lo que yo creo. Yo voy a ir a la iglesia y cuando venga los voy a atender. Porque primero está mi Dios y después está todo lo demás. Ah, vaya, vaya, tranquilo. Se quedan en la casa. Usted va y viene ya de otra vuelta. Otro día salen de paseo. Entonces dice, ay, mi chiquita, mi chiquito, vámonos a dar una vueltita a la playa. No, mamá, no, papá, mire, es que hoy es día del Señor, el día es del Señor, no es mío. Si quiere, vamos otro día, vamos mañana o otro día que no sea el día del Señor. Bueno, está bien, usted, quién sabe ese pastor, los tiene con la cabeza envenenada. No, 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 no. Pero está bien, ya dio otra vuelta. Y ese es el actuar de los que nos estamos acercando a Jericó, darle las vueltas en el milagro que se está ejecutando a través de nuestra conducta y obediencia efectiva hacia Dios, para que el último día usted se da cuenta en un momento determinado que Dios viene e impacta la vida de esas personas. Y cuando usted menos piensa, están a la par suya, escuchando las enseñanzas con usted, o a la par suya en la congregación, o en un lugar donde ellos están residiendo, aunque estén largo, congregándose y dicen, Señor, me llamó. El milagro se dio. Usted actuó, caminó alrededor de Jericó durante 6 días y el séptimo día Dios hizo que el milagro se concretara mientras el milagro se venía preparando a través de su testimonio. Porque el número 7 representa justamente eso, liberación, pero no durante las 6 primeras trompetas o, hablando del Apocalipsis, durante los primeros 6 sellos, durante las primeras 6 trompetas o durante las primeras 6 copas, sino es en el séptimo en el que Dios concreta su obra. Y entonces, al sonar las trompetas, que no son trompetas de metal, esas son chofares, al sonar los chofares, cuando se anuncia a través de este sonido, lo que está pasando es diciéndole a esa ciudad que la tierra está corrompida y que Dios está operando sobre esa tierra y que Dios está anunciando su victoria. El sonido que da libertad, mis hermanos, es la obediencia. Para nosotros, hablando de nosotros, no es que usted agarre y se compre un chofar, porque hasta eso. Hoy en día en muchas iglesias la gente lleva chofares y los toca todos los días y a cada rato, y el chofar se toca solamente en razones o momentos específicos, para la guerra, para la venida del rey, para congregar a las tribus, para mover el campamento. No es que se tiene una trompeta ahí para estar haciendo ruido, no, no, es algo muy serio. Pero para nosotros, el chofar de nosotros, el chofar suyo y el chofar mío, el sonido de victoria, el sonido de congregación, el sonido de guerra, es la obediencia. Y la obediencia trae juicio sobre los que se oponen a Dios. Cuando usted y yo obedecemos, Dios nos respalda y Dios nos protege. Así que cuando hablamos de usar el 7 en esto, de girar alrededor de Jericó, lo que está hablando es de una verdadera fe y puntual. Una fe específica, una fe respetuosa a los mandatos de Dios y a los tiempos del Señor.
No es un día menos ni es un día más. Es el día que Dios determinó. Y eso es lo que Dios va a honrar, la obediencia exacta, no la improvisada, la obediencia exacta. Si usted obedece los pasos que Dios da, Dios va a ir dándole a usted una victoria tras otra victoria dentro de la tierra prometida, siempre y cuando entienda que es bajo las normas, bajo las direcciones de Él. Y la victoria espiritual no solo nos ayuda a crecer, sino que nos ayuda a hacer lo que sigue. Porque así como el 7 representa una perfección y representa la obediencia completa, y digo perfección y obediencia completa, nótese que ellos no gritaron, no hicieron ruido, sino hasta el séptimo día, hasta que completaron la forma en que Dios les había indicado que debían de hacer las cosas. Verso 5. Y cuando toquen prolongadamente, y subraya esta palabra, prolongadamente, voy a hablar sobre esta palabra. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, ya les dije que no es una trompeta, es un chofar. Así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Ok, ¿qué es tocar prolongadamente? Eso lo dice en Josué capítulo 6, verso 5 y en Josué capítulo 6, verso 13. Esto no es un detalle menor, esto no es para pasarlo por alto, es muy importante. Esto está cargado de simbolismo profético, de una aplicación espiritual que nosotros tenemos que observar. La palabra aquí tocar como tal es taga. Tocar es hacer un sonido, es esa palabra taga significa golpear, sonar fuerte o como cuando alguien está golpeando con un martillo. Es hacer un ruido fuertísimo y sin detenerse. Por eso dice prolongado. O sea, es un toque sostenido sin interrupción. Es agarrar y no es que va a hacer pum, 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 en sonido, no. Es pum, pum, hasta donde le aguante el aire. Porque este toque prolongado tiene un significado en cuanto a la fe. Es empezar a dejar el vestigio que estaba en el desierto, el orgullo, el temor, la incredulidad, porque este sonido no es algo decorativo que está Dios poniendo ahí, sino que es una orden espiritual para que tengamos una fe firme. O sea, que no seamos como las palmeras que se van a cualquier lado a como las lleva el viento. O sea, lo que está hablando es que este muro no va a caer a menos que nosotros primero mantengamos silencio para aprender a dónde nos estamos enfrentando. Como les dije, llegó a una casa, guarde silencio. Después llegó al trabajo, guarde silencio, de testimonio, calladito, caminando, ahí está el testimonio. La gente está viéndolos caminar, la gente está viéndolos llevar su vida, resolver como esposos, como padres, pero calladitos. Pero llega un día en que hay que tocar la trompeta de manera continua, prolongada. Es cuando ya la fe está madura, no antes. Vienen del desierto, cruzaron el Jordán, se encuentran de frente con los enemigos y ahora sí necesitamos una fe madura para poder hablar fuerte, para poder hablar firme, pero esta fe debe ser sin interrupción. O sea, el toque prolongado nos dice que la fe solo funciona en el día correcto. En el día correcto y debe ser tocado por los sacerdotes correctos, escuchando la instrucción correcta. O sea, es como decirles a ellos el último día, ahora sí, ya se prepararon, ya se formaron, ya están listos. Ahora el cielo está dando la orden y ahora sí, toquen la trompeta de manera prolongada. O sea, usen la fe de manera prolongada. Ya no son niños en Cristo, ya no son personas inmaduras en la fe, ya no son
personas que resuelven a su manera, sino que son personas que ahora sí abra la boca. Ahora sí no tenga titubeos, ahora sí enfrente lo que tienen que enfrentar, porque ahora sí está listo el terreno para vencer. Esto es hermosísimo, mis hermanos. Es hermosísimo porque lo que nos está diciendo a nosotros es que el reino no avanza con sonidos cortos. Primero se avanza en silencio, dejando que Dios trabaje en nosotros, en usted y en mí. Y una vez que Dios ha trabajado en nosotros y hemos entendido lo que es la obediencia sostenida y cómo debemos de levantar la voz en favor de lo que Dios está diciéndonos que hagamos para que se derrumben esas murallas espirituales, ahí es el tiempo. Es el momento. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 4:16, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Cuándo va a suceder eso? En el último día. En el día final va a venir un toque prolongado de la trompeta. A mí esto me impresiona increíblemente cuando llega uno a entender de qué se trata y cómo se trata al ver todas estas figuras. Yo voy a ver si lo puedo trasladar de lo que veo en mi corazón y en mi mente a su mente. Aunque esto es algo que no se puede explicar sino a través del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que tiene que enseñar. Yo me imagino que estamos aquí todos hablando, estamos conversando, estamos aprendiendo, estamos leyendo. Y de un momento a otro se escucha un sonido sin detenerse. Y en ese momento todos, no importa dónde estemos, allá en Turrialba, en Argentina, en Chile, aquí mismo en Alajuela, en Atenas, Naranjo. No importa dónde estemos, aquí en Heredia, en Chachagua, no importa dónde estemos, el sonido hace sin detenerse. Eso nos va a hacer que nos levantemos y que salgamos a ver qué es lo que está pasando. Nos va a levantar. Y una vez que vemos hacia el cielo, vemos como quien cortara el cielo con una espada desde el oriente, abriéndose todo el cielo hasta la mitad y dejando espacio para que veamos venir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, con todos los ángeles y con todos los que han muerto en Cristo para tomar posición de Jericó. Cuando estemos viendo eso, el sonido va a continuar, porque es el tiempo, mis hermanos, en que ya vamos a poder ver cómo hemos sido vistos. Es el inicio de la manifestación gloriosa del reino de Dios aquí. Y cuando eso pase, como en Jericó, todo el mundo presente va a ver donde caen los muros, trayéndolo a esas pequeñas triunfos que tenemos en la tierra. Digo pequeños no porque sea pequeño, sino porque comparado con la maravilla que va a pasar en el último día, cualquier cosa se vuelve pequeña. Entonces ese toque prolongado es cuando esa persona que le decía a usted, yo no quiero saber nada de Dios, no me hable, usted callado, hizo testimonio, puso en primer lugar a Dios, se enojaron con usted, dijeron que usted era un pandereta, que es un religioso, que es un fanático. Otro día por allá, ni lo invitemos. Usted está en silencio, está trabajando como Dios le dice, solo de vueltas. Pero un día viene el Espíritu Santo y le toca a esa persona el corazón y se acerca y le dice, Pastor Miguel, siento en el Espíritu una necesidad de preguntarle acerca de lo que me ha venido hablando. Entonces es hora de tocar la trompeta. Sin detenernos. Es el momento de tocar la trompeta para que esos muros caigan y esa persona quede sostenida al regazo de Cristo ante la señal que Dios dijo que iba a pasar cuando Él dijo que iba a pasar. Así que mis hermanos, el toque prolongado no es un sonido cualquiera, es una fe
sostenida desde la primera vuelta, desde el primer momento, solo que en ese momento ahora el Señor dice, ahora sí hablen, ahora sí abran la boca. Primero iba el testimonio, que fue lo que Rahab se dio cuenta, el testimonio de lo que estaba pasando y después viene la presencia de Dios a estas personas que viene después del testimonio. Es esa señal que está alineada a todo lo que Dios dijo que iba a pasar en el tiempo en el que Él dijo que iba a pasar. En el verso 6 dice, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto. ¿Qué representa el arca del pacto? Representa la presencia de Dios en manos de los sacerdotes. Dios dice que a usted y a mí nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? La palabra sacerdote es puente. El sacerdote lo que hace es servir de puente para pasar de una orilla a la otra. Es el simbolismo del sacerdote. Entonces el sacerdote lo que hace es tomar el mensaje de la gente para llevarla hacia Dios. O sea, orar, interceder. Eso hace el sacerdote, orar, interceder. Y el mensaje que viene de Dios, llevarlo a la gente. O sea, ora, intercede y trae hacia las personas lo que Dios quiere que conozcan de Él. Eso hace un sacerdote. Llevar el arca es justamente ser respaldado por la presencia de Dios. Pero deben de llevar el arca 7 sacerdotes que llevan esas 7 bocinas de cuerno de cardero delante de Jehová. 7. ¿Por qué? Porque representa que la obra del sacerdote que está en la tierra es una obra que nace en el sacerdote que está en los cielos. O sea, en el Señor Jesucristo. Es la obra de Él, no la obra de nosotros. Por eso actuamos durante 6 días según nosotros, formándonos, aprendiendo, consagrándonos, hasta que el Señor dice, es hora. Entonces los chofares son tocados por estos sacerdotes y eso tiene un simbolismo profundo. Y entender eso, mis hermanos, nos ayuda a ver que Jericó no fue solo una guerra, sino un acto de adoración profético y obediencia total de los sacerdotes delante de los muros. Así que es más que solamente hacer, es creer antes de que los muros caigan. Es ser usados por Dios como santos con nuestra boca, predicando solemnes sonidos del chofar, sonidos proféticos. Cuando Dios llamó a Abraham para que sacrificara a Isaac, capítulo 22 de Génesis, le proveyó un carnero para sustituir a Isaac. Por eso los chofares son sonido de lo que es el milagro de Dios. Déjeme explicárselo, a ver si puedo transmitir la idea. Lo que el chofar recuerda es que Dios salva a través del sacrificio sustituto. Eso es el chofar. O sea, es proclamar a través de esos sonidos que somos herederos de una promesa que fue sellada con sangre allá, justamente con Abraham. Hay gente que cree que Isaac representa a Jesucristo y no es cierto. Isaac representa a la iglesia. Porque cuando Abraham presenta a Isaac, su único hijo, según como dice Dios, aunque tenía a Ismael, pero era el hijo de la promesa, era el hijo que había tenido a través de las instrucciones de Dios. Él lo presenta, ese hijo no muere ahí, sino que es quitado de ahí y quien es puesto ahí es el carnero que Dios provee. El carnero es el que representa a Jesucristo. Entonces, el sonido del chofar lo que está diciendo y recordándonos a nosotros es que hay uno que va a tomar el control de Jericó, hay uno que va a botar los muros de Jericó, hay uno que va a venir donde estemos unidos nosotros, donde estemos en tiempo de guerra, donde estemos en tiempo de jubileo, un Dios presente con su pueblo para derrotar al enemigo. Cada vuelta alrededor de Jericó es una declaración. No peleamos por mérito propio, peleamos por el pacto.
No peleamos porque nosotros vamos a ganar, peleamos porque Dios ya ganó. Así que los que marchamos al frente, ahora, primeramente eran los sacerdotes y ahora después los soldados. Así que primero dice, no es con conquista humana que se gana, sino con hombres consagrados que llevan la presencia de Dios y proclaman su voz. Por eso es que nosotros nos convertimos en guerreros del ejército de Cristo, pero no guerreros que van a usar un arma cualquiera. Somos guerreros que usamos una intersección o una intervención sonora. No es violenta, no es humana. Es el fin de los tiempos lo que estamos viviendo. Es la entrada justamente a prepararnos en la tierra prometida para recibir al Rey, para recibir al Señor. Es el tiempo donde los ángeles también van a estar tocando y el mundo en este momento está a punto de caer sobre juicio. Es el momento donde vamos a ver el milagro de los muros de Jericó caer al frente de nosotros. Es el tiempo de juicio. Es el tiempo de poner a cuentas a los impíos y mostrar la victoria de los obedientes. Es el tiempo de una adoración perfecta que tiene la fuerza de hacer caer al enemigo sin abrir la boca durante 6 días, sino que la obediencia, que es adoración, nos enseña a nosotros que tenemos que callar y esperar el momento en que hay que abrir la boca. Porque el que vence no es el adorador, el que vence es el Dios que es adorado, es el que hace temblar al enemigo. Y cuando la adoración es auténtica, va acompañada de obediencia. Es una adoración rendida. Y ese es el arma que tenemos nosotros que abre el camino, que derriba los muros y que confunde al adversario. Un rey que está descrito en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, lo puede leer toda la historia ya. El Señor le dice a él que vienen unas grandes multitudes que vienen a atacarlo. Pero le dice, no haga nada, solo espere y vea lo que yo voy a hacer. Esta guerra no es suya, es mía. Pero ese no haga nada no era inacción. Ese no haga nada es que mientras yo estoy venciendo a este grupo de personas, a estos miles de personas, ustedes están cantando y adorando. Y eso fue lo que hizo el pueblo mientras Dios vencía a los enemigos, ellos estaban cantando, ellos estaban adorando. No fue la canción ni en Jericó ni en los tiempos de Asaf lo que derrotó los muros. No fue la danza lo que derrotó los muros porque no estaban danzando. No fue una predicación o una liturgia o un tiempo en una congregación reunido lo que derrotó los muros. No, no. Fue una procesión santa, obediente alrededor de Jericó, dirigida por los sacerdotes que estaban justamente esperando el momento en que Dios actuara al final cuando hubiera un grito de proclamación en conjunto. Entonces, si usted me dice, pastor, ¿y entonces de qué sirve la iglesia? ¿De qué sirve adorar? ¿De qué sirve cantar, leer la Biblia? Ese es el tiempo de preparación. Eso es un día dando vueltas en los muros. El segundo, el tercero y así hasta el sexto. Porque los muros no caen por los adoradores, aunque los adoradores están caminando diario en su adoración ante la presencia de Dios. Cuando ellos empiezan a entonar los cantos de alabanza, el Señor empieza a emboscar a los enemigos y los derrota. Josafat puso a estas personas delante del ejército, a estas personas las puso a cantar, a glorificar, y ahí fue donde empezaron a vencer. Cuando Josafat al final obedeció a Dios que se quedara quieto, pero adorara. Porque la alabanza que estaba haciendo no era para motivar, sino para exaltar a Dios en lo que él estaba haciendo. Y Dios actuó en ese momento de la misma manera que está actuando en Jericó. Así que mis hermanos y mis hermanas,
lo que Dios nos está enseñando hoy, que para enfrentarse justamente a los muros de Jericó, necesitamos un corazón rendido, una obediencia total y un reconocimiento que solo Dios tiene el poder y el gobierno y la soberanía para poder vencer. Nadie más. Pero nosotros tenemos que ser adoradores y ser adoradores de acuerdo a como Dios dice que le adoremos. Porque Dios busca a personas que le adoren en espíritu y en verdad, porque estas personas es necesario que le adoren, pero deben de adorarle de la manera que Él quiere ser adorado y eso activa el milagro. No hay milagro cuando la adoración se da en otro contexto. Cuando se presentó un fuego extraño de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, Dios los mató con un fuego. Hizo que cayeran y murieran quemados, muertos, porque presentaron un fuego extraño. No se adora a Dios como nos da la gana, se adora a Dios como Él quiere ser adorado y eso activa el milagro. La adoración activa el milagro y déjeme decirle, mi hermano, que la adoración no es solo que usted cante, que usted alabe, eso está bien. La adoración es obediencia. Verso 7 dijo al pueblo Josué: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán frente al arca de Jehová. Ahora sí, los sacerdotes se echan para atrás, ahora van los armados al frente. Aquí hay un ajuste en la formación, y eso también tiene un significado espiritual, porque lo primero que iban adelante eran 7 sacerdotes con 7 chofares, después iba el arca y después iba el pueblo. Pero ahora los armados, los guerreros pasan al frente, los sacerdotes quedan atrás, detrás queda el arca y después todo el pueblo. ¿Qué significa eso? Significa que la labor de los sacerdotes ya está hecha, que ya los sacerdotes mandaron el mensaje que tenían que mandar, dieron la enseñanza que tenían que enseñar, ahora vienen los guerreros. A ver si lo planteo a los últimos tiempos. Usted y yo como iglesia somos sacerdotes. Estamos hablando, estamos mandando el mensaje, vamos delante. Los guerreros están esperando. Es más, lo voy a decir un poco más bíblico. Están sostenidos en las 4 esquinas, que son ángeles, esperando a que Dios diga que toquen las trompetas para la destrucción, para tomar Jericó, para tomar el mundo. Mientras tanto, estamos predicando, estamos enseñando, estamos hablando y tenemos ese sonido de nosotros a través de nuestra boca de ese chofar. Y los guerreros están esperando. Pero después viene y los guerreros son quitados. Usted y yo, perdón, los sacerdotes, después vienen y los sacerdotes son quitados porque los guerreros están esperando. Los sacerdotes son quitados y vienen los guerreros al frente. Es ese momento cuando se abre el cielo de par en par, es quitada la iglesia y ahora sí vienen los guerreros. Vienen los soldados, vienen el ejército de ángeles que va a dar cumplimiento a todas las cosas que están escritas en el Apocalipsis. Pero ya Dios dio una instrucción. Ya Dios dio una estrategia profética. Primero dice, vayan y prediquen, hagan discípulos, enséñenles lo que yo les enseñé, adviértanles. Les voy a dejar al Consolador que los va a convencer de pecado. Les va a recordar lo que yo les enseñé y les va a contristar. Todo eso el Señor nos dejó como herramienta. Aquí está. Pero un día, cuando ya el Señor diga, ya no más, ya hicimos lo que nos tocaba, apártense que ahora va el ejército de ángeles. Esa es la estrategia. Dios no hace nada contrario a su carácter. Dios hace lo que tiene que hacer. Y una vez que la presencia del Señor ha sido anunciada, ha sido presentada, lo mismo que les explicaba en sus casas, en sus trabajos, con su familia, si al final de la séptima trompeta, al sonar la trompeta a través de su boca,
Hay otras personas que no se rinden, solamente el que le dijo, Pastor Miguel, es que tengo una necesidad de preguntarle esto. Y cuando esta persona cae rendida delante de Dios, hay otros que se rebelan, esos les toca pasar por el ataque de los guerreros. Pero no para que se pierdan, sino para que se arrepientan. Porque la primera orden es ceremonial, es simbólica. Pero ahora comienza la guerra, ahora comienza la marcha, ahora es el tiempo de dar 7 vueltas, no una. Ahora el pueblo armado viene al frente y el protegido, el pueblo común está atrás. Ya no están los sacerdotes al frente. Pero aún así Dios es el eje de todo lo que está pasando. Él no está ni a la retaguarda, ni está al frente, está en medio de todos. Aunque nosotros o los guerreros vayan adelante, Dios sigue siendo el que va dirigiendo la batalla, porque su presencia es la que nos da dirección, no nuestra fuerza, no nuestro conocimiento. Hay momentos en que Dios abre camino cuando cruzó el Jordán, pero hay momentos en que se pone al centro para ver cómo avanzamos nosotros en la obediencia, cómo ponemos a practicar nuestra fe. El Señor dice a través de Pablo a los Corintios en el capítulo 10 del 2 de Corintios capítulo 10 verso 4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea que cuando Dios abre camino es Él el que lo está abriendo. Nosotros solo estamos siendo obedientes. Verso 8. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia iba tras el arca. Ya lo expliqué. Mientras las bocinas sonaban continuamente prolongado. Y Josué le dijo al pueblo, no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día en que yo diga. Ahí está la enseñanza que di. Cálmense, quédense quedititos, esperen. Cuando llegue el día, entonces van a gritar, le dice. Verso 11. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Luego se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová y los 7 sacerdotes, llevando a las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová andando siempre y tocando las bocinas. ¿Pero qué hacían los hombres? Callados, no hablaban, no gritaban. Y los hombres armados iban delante de ellos y a la retaguardia iba tras el arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente. Verso 14. Así dieron otra vuelta a la ciudad en el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. 6 días dieron una vuelta, solamente una vuelta. El séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera, pero 7 veces. Solamente ese día dieron la vuelta alrededor de ella 7 veces. El simbolismo, como les expliqué, una vuelta diaria significa la obra del hombre y 7 vueltas significa la obra de Dios, la obra profética. Cada vuelta es fidelidad, cada vuelta es obediencia, cada vuelta representa la resistencia al desánimo espiritual. Cada vuelta es una rutina diaria de obediencia en el proceso de la conquista. Cada vuelta quebranta el orgullo, cada vuelta quebranta la fuerza de voluntad propia para dejar que Dios sea el que brote en nosotros. Cada vuelta representa perseverancia. Cada vuelta silenciosa representa paciencia. Es lo que dice el Señor en Hebreos 10:36. Es necesaria la paciencia. Pero una vez que el hombre ha hecho su trabajo, que el hombre ha entendido que llega el tiempo de reposo, que llega el tiempo en que Dios es el que conquista
y llegan las 7 vueltas. Es el proceso completo donde Dios toma control. No es que haya perdido el control, sino que lo toma totalmente. Primero le dice al hombre, tome, actúe, ahora sigo yo. Así que cada día hay una acumulación de obediencia. Cada día lo que hace es sumar una presión espiritual contra la gente que está en Jericó. Y cuando el cielo está listo, cuando ya hemos orado, cuando ya hemos hecho intercesión, cuando llega el clímax de la obediencia, entonces Dios irrumpe. Y como dice en Apocalipsis 8, 1 al 5, las oraciones de los santos suben como incienso y entonces viene el juicio. Pero en Jericó no solo caen los muros, sino que comienza el primer paso de conquistar la herencia, el primer paso. Lo que llegó a ser una rutina silenciosa, ahora es una proclamación de victoria a todos los pueblos que hay que conquistar. Es importante que las murallas no cayeron por el grito, sino por la obediencia acumulada. O sea, no fue porque gritaron que cayó sino por la obediencia que se vino dando. Cada vuelta sin milagro era parte del milagro. Y claro, al tener toda la plenitud de obediencia, entonces Dios responde. Es lo que dice el verso 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, griten porque Jehová os ha entregado esta ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá y todos los que están en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Lo que el Señor está diciendo es que mientras usted y yo estamos orando, mientras estamos intercediendo, Él está preparando gente que en algún momento se acercó a nosotros, que en algún momento se acercó a otros hermanos que están predicando, enseñando, y dijeron, ore por mí. Y dijeron, por favor, ayúdeme. Porque hay un interés en esa persona, porque aunque no está en la congregación y está afuera, hay un interés por lo que usted representa delante de esa persona. Rahab vio a los dos espías y para ella representaban algo más que dos seres humanos en su casa. Representaban el poder de Dios que venía para redimirla, para sacarla de Jericó. Así que mis hermanos y mis hermanas, esa es la historia que yo tengo hoy para que podamos conversar alrededor de esto. El otro viernes, si Dios lo permite, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a hablar un poco más, pero de Rahab. Porque, oiga, si lo traducimos, no lo traducimos, no es necesario traducirlo. Solamente la ramera vivirá, dice, con todos los que están en la casa con ella. ¿Qué es lo que está enseñándonos a nosotros a través de esto? Lo que representa Rahab. Representa que la fe de un grupo de personas, que la obediencia de un grupo de personas, no solo va a tener un fruto personal, sino que va a avanzar hasta Rahab y va a avanzar hasta toda su casa. Así que mis hermanos, no se cansen. Dios no llega a destruir nada a ciegas. Dios no trae a este mundo una destrucción a ciegas. Él no lo hace por sacarse el clavo. Dios va a honrar su fe. Dios va a honrar su fe incluso cuando la ciudad ya haya caído. Porque lo que representa Ra, mis hermanos y mis hermanas, es que Dios rescata a las personas hasta en el último instante de su vida. No tenemos que tener una fe teórica, sino una fe práctica. Eso fue lo que pasó con esta mujer. Ella decidió proteger el plan de Dios. Pero hay cosas que pasan dentro de la vida de ella, cosas que son, que usted dice, ¿cómo es eso? Como que ella viene y miente, pero aún así Dios la respalda. Porque dice en su pueblo que, dice al rey de su pueblo que ella no sabía que estaban ahí, y cuando sí estaban ahí está mintiendo y aún así Dios la respalda. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, la pregunta es, ¿por qué Dios la respaldó si mentía? ¿Por qué Dios respaldó a Abraham cuando mintió? ¿Por qué Dios respaldó a David aun cuando hizo lo que hizo, lo siguió respaldando?
De eso vamos a hablar el próximo viernes. ¿Por qué parece que Dios respalda a los creyentes aun cuando han pecado? Eso es lo que vamos a aprender el próximo viernes. Ojalá que no se lo pierdan, porque eso nos va a ayudar a ser testigos fieles del pacto. Nos va a ayudar a nosotros a entender que nuestras vidas dependen de Dios, aún en medio de nuestros errores. Dios no nos va a dejar a nosotros irnos al infierno cuando Él nos ha sellado con la sangre de su Hijo y el poder del Espíritu Santo. Porque si entendemos realmente la obra de Cristo en nosotros, eso nos produce gratitud, nos produce obediencia y nos produce que no querramos ofenderlo con nuestros actos. Termino con esto. Saludos a los que están en YouTube. Les invito a que escuchen la siguiente enseñanza el próximo viernes. Esto lo encuentran en una carpeta en mi canal que se llama La Tierra Prometida, aunque les recomiendo es pasar por una carpeta que se llama Desiertos antes de escuchar esta serie. Les va a ayudar a ubicarse un poco mejor. Voy a tener grabación. Muchas gracias.